Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Buenas, soy Gioia Sanlleí, soy la dramaturga, actriz y productora de la companyia Joy. Y la companyia Joy somos nosotras. Hola, jo soy Cuqui Sàrdias, soc la Cuqui Sàrdias i en aquest cas soc la Salvi. Hola, jo em dic Eva Cailà i el meu personatge és la Sis. Y mi personaje es Dólar. Os explico un poquito cómo empezó esto. Fue un proyecto de fin de carrera, una escena de 4 minutos, que luego se convirtió en una escena para microteatro. Tuvo mucho éxito y la gente quería saber más de cómo continuaban estas vidas. Y empecé a escribir, nos pusimos en contacto y vimos que lo mejor era hacerlo nosotras tres juntas. Y estamos tirando el proyecto adelante. 3 palabras para definir el espectáculo podrían ser... El caos, amistad y la vida. Son 3 personas que se conocen cuando se van a suicidar. Es una tragicomedia, teatro del absurdo, y esta situación les lleva a ir evolucionando, ir creciendo, ir aprendiendo a través de la empatía, a través de la relación entre ellas. Y bueno, el final y durante toda la obra es sorprendente. Y un poco de locura. Total, locura total. Sí. O sea, és una mescla de cada personatge com és, més després la barreja dels 3 junts, bueno, és una amalgama, sí. És un còctel molotov. Sí. Total. Una vez escrita la obra y empezamos los ensayos antes de saber dónde lo íbamos a hacer. Y me surgió, alguien me envió diciendo, oye, hay una convocatoria en La Farinera para una residencia. Lo presenté el último día, porque me llegó tarde la convocatoria, no sabía qué día era. Lo presenté y al día siguiente ya nos dijeron que nos cogían para la residencia. Y bueno, la alegría fue muy buena. Bueno, com a anècdota, positiu i negatiu alhora va ser l'autora. Per què? Perquè va versionar l'obra 300 vegades i, clar, cada vegada ens imprimíem i el dia següent venia la nova versió i l'altre dia venia l'altra nova versió. I així ja la impressora fins que va petar, no?, de tant imprimir. I, bueno, són arreglos, ara el positiu, no?, són arreglos guais, però, clar, ostres, moltes versions, Sí. I després que, clar, hem tingut molt poc temps per assajar perquè justament som els primers, la primera companyia que estrenarà, vull dir, en aquest trimestre o en aquestes poques setmanes, les primeres. I clar, hem tingut poquet temps, sí que... Però bueno, són molt bones. Yo me quiero defender de la dramaturga. Me quiero defender. Es que es una obra que está viva. Entonces, por eso hay tantos cambios, porque es que a medida que la vamos haciendo, los personajes van evolucionando y creo que cada noche me pondría a escribir cosas nuevas. O sea, he tenido que parar porque está viva, es una obra que està viva. Us convidem a venir el dia 10 d'abril, A les dijous, 8 de la tarda. En aquest teatre de La Farinera. No us ho perdeu. No us la podeu perdre. no us la podeu perdre. I sobretot molta merda per la Joy. Per nosaltres, Per la Joy. per Joy.